Ya. Bueno, aprovechando que esta es la última ayudantía antes de la solemne, partamos a ver si tienen preguntas respecto de los temas que van a entrar ahí, cualquiera. Profe, Floyd, ¿sí? ¿van a entrar esos cálculos que eran como una probabilidad sobre otra también? ¿Usted se refiere a Que las era tasas de como, riesgo relativo? sí, esa, Sí, también puede ser. ya, profe, esa era mi duda. Sí, o sea, se podría preguntar cuál es la tasa de riesgo relativo de la probabilidad de que la persona tenga ingresos altos por haber asistido a la manifestación siendo mujer. Y usted va a tener que decir cuál es la tasa de riesgo relativo y ahí tendría que calcular la probabilidad de... tiene dos caminos de hacerlo. Calcular la probabilidad de que la persona tenga ingreso alto, habiendo asistido a la manifestación siendo mujer, sobre la probabilidad de referencia que se esté usando, ¿cierto? O calcularlo como L elevado a el C más el beta por los X. Ya sabemos que se reduce a eso, la tasa de riesgo relativo. Entonces puede calcular las dos probabilidades independientes y dividir las probabilidades o calcularlo directamente como L elevado al C más el beta X, ¿cierto? Y ahí tendría la tasa de riesgo relativo para cada categoría, podría tenerla. Ya, profe, gracias. ¿Se entiende, cierto? Sí, gracias. Eso, aprovechen de hacer preguntas respecto de los temas que pueden entrar. ¿Ya? Si tienen dudas. MLogit o Logit y lo que hemos visto de serie de tiempo. Vamos a ver, esto que está preguntando Matías, a ver cómo debieran hacer el cálculo, ¿ya? Ya están viendo Stata ahí, ¿verdad? Sí, profe. Ya, entonces cargué ahí la base de datos de MLogit y tenemos... esta es la base de datos de los seguros, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de los seguros? Sí, creo, era algo como Sí, que tenía profe. no estaba asegurado, pero no me acuerdo la otra opción. Que podría tener un tipo de seguro de prepago, un tipo de seguro de indemnización o no estar asegurado. ¿Se acuerdan? Sí, Esos eran los tipos de seguros que podía tener. Y este es una variable, el tipo de seguro entonces sería una variable categórica no ordenada, ¿verdad? No ordenada. Aquí ninguna de las categorías puede ponerse sobre la otra. Entonces, lo más apropiado es usar un modelo de MLogit para modelar esa variable. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo MLogit de cuál variable del seguro, ahí está, del seguro y raza blanca. ¿Ya? Vamos a ver entonces con una característica demográfica que es la raza, que puede ser raza blanca igual 1 o raza no blanca igual 0.
¿Qué pasa con el tipo de seguro? Con MLOGIC. Entonces, podemos ver que la significancia estadística general del modelo nos dice que al menos un coeficiente puede ser distinto de 0. Espérenme un poquito. Y si miramos la significancia para cada categoría, vemos que por defecto el modelo toma la categoría de indemnización como base. Después tenemos los coeficientes para la categoría prepago. Nos dice que el coeficiente para la categoría prepago para la variable raza blanca es significativo. La constante también al 5%, que para los no asegurados la raza blanca es no significativa. ¿Ya? Ahí no hay diferencia, entonces, entre las personas que no están aseguradas, no hay diferencia por raza. Bien, y la constante es 0.0000, es significativa. ¿Ya? Entonces, nosotros podríamos aquí preguntar, por ejemplo, ¿cuál es la tasa de riesgo relativo de prepago cuando la raza es blanca? ¿Ya? Tasa de riesgo relativo para la categoría prepago cuando la raza es blanca. ¿Qué tendríamos que hacer primero aquí entonces? Vayan diciéndome ustedes. Profe, ¿podría repetir que se me cortó la señal? ¿Cuál es la tasa de riesgo relativo de prepago para una persona de raza blanca? Tendríamos que el exponencial elevarlo al 0,66, ¿o no? 6608, que es raza blanca. ¿Ya? Y la constante significativa también. Sí, también. Claro, entonces quedaría E elevado a menos Menos 0,1879 más 0,6, 1 ¿o no? 0,6608, Sí. ¿cierto? Ya. Y con eso ustedes tendrían la tasa de riesgo relativo de la categoría prepago Y después para una se raza divide blanca. en uno más lo de arriba, ¿no? Ahí me perdí. Que arriba quedaría el exponencial elevado al menos 0,18, 0,66. Y eso ¿Sí? dividido en 1 más, ¿No? ¿Por ¿o no? qué? ¿Por qué dividido? Si es tasa de riesgo relativo, yo lo puedo, lo calculo así, tal cual, con el E elevado a la C más el beta X. Es que yo me acuerdo que usted mostró una fórmula donde quedaba como PRI 2 partido en PRI 3 y después como que se simplificaban al final. Claro, eso es. Ujú. A ver, busquemos el. Espérenme un poco. Y aquí les voy a compartir.
Y ahí están viendo un PDF, ¿verdad? Sí, profe. Ya. Entonces, cuando nosotros tomamos una categoría en un MLOGIT, tomamos una categoría como referencia, esa categoría, ¿cierto?, va a tener una probabilidad como la que estamos viendo aquí. 1 partido por 1 más los E elevado a los coeficientes de las variables que corresponden. Esta va a ser la categoría 2, la categoría 3. Y la probabilidad o la tasa de riesgo relativo va a quedar expresado como un E elevado a la C, que es la constante, más el X por los coeficientes correspondientes. Es así de simple, porque al tomar la categoría 1 como referencia, se simplifican todos los otros términos y la tasa de riesgo relativo queda expresada así, E elevado a X por los coeficientes. Entonces, volvamos a Stata. Si yo les doy esto, si yo les doy esta salida, Sí, profe, es que yo le decía porque en la clase donde hicimos este tipo de ejercicio, lo hicimos completo. Por eso, ya, sí, por eso, ya. Usted puede hacerlo de las dos formas. claro. Calcula la probabilidad para la referencia, la probabilidad para la 2, y después divide las probabilidades, como aparecía en esa fórmula, y eso es equivalente a si lo hace como el E elevado al C más el B, el X por el beta. En este caso, entonces, si yo le digo cuál es la tasa de riesgo relativo de prepago para una persona de raza blanca, entonces usted me tendría que decir que esa tasa de riesgo relativo va a ser igual a el E elevado, el E elevado a C, sería menos 0,188, si lo aproximamos al tercer decimal, ¿sí?, más 1, porque es raza blanca, 1 por 0,661. Esa sería la tasa de riesgo relativa para la categoría prepago para una persona de raza blanca. Y si ahora les dijera la tasa de riesgo relativo para una persona no blanco, para la categoría prepago, sería tasa de riesgo relativo, sería igual a E elevado a menos, A la constante solamente, ¿no? Es lo mismo, pero el claro, 1 cambia por 0, ¿no? claro, menos 0,188 más 0 por 0,661. Entonces, aquí en este caso se reduce al E elevado a la constante solamente. ¿Sí? Tasa de riesgo relativo para la categoría prepago para una persona de raza blanca y negra. Ahí. Entonces, de forma análoga, si yo les digo cuál es la tasa de riesgo relativo para la categoría no asegurado para una persona de raza blanca, Ahí sería el exponencial elevado a ¿ya? menos 0,942 ¿Ya? más 1 por 0,377 o 378, ¿no? Mm, Ah, me dijo no es no asegurado, ¿no? significativa, es no Ah, significativa. cierto, no significativa, no se ponen. Cierto, Ya, cierto. claro, entonces aquí se fijan ustedes que, dado que la raza no es significativa, la probabilidad para una persona de raza blanca y de raza no blanca va a ser la misma para esa categoría no asegurado. ¿Se Sí, fijan? porque no se pone en el modelo. Claro, porque es no significativa y que sea no significativa quiere decir que pasa por cero aquí, ¿se fijan? Entonces, este coeficiente, aunque aquí aparece un valor 0,3777,
dado que pasa por 0 acá, entonces no podemos decir que sea distinto de 0. Este coeficiente, para los efectos del modelo, es 0. ¿Se fijan? Ya fíjense aquí que hicimos un cálculo con PR-value de la probabilidad de cada categoría de seguros para raza blanca. Para raza blanca. Entonces aquí tenemos que la probabilidad de que para una persona de raza blanca, ahí está, el seguro sea de prepago es 57%, que es el seguro que no esté asegurado del 7% y que sea de indemnizaciones del 35,5%. ¿Ya? ¿Cuál es la categoría de referencia aquí? Indemnización, ¿cierto? Entonces yo podría calcular la tasa de riesgo relativo usando las probabilidades también. Y aquí la tasa de riesgo relativo para la categoría de prepago, para una persona de raza blanca, sería igual a 0,5702 dividido por 0,3554. También podría calcular así la tasa de riesgo relativo. ¿Se fijan? ¿Dará lo mismo? ¿Dará lo mismo? Veámoslo, comprobémoslo, a ver si estoy equivocado yo o no. 0,5702 dividido por 0,3554 da 1,604. La tasa de riesgo relativo para una persona de raza blanca es 1,604. ¿Cómo se lee esto? Decimos que la probabilidad de que una persona de raza blanca tenga un seguro de prepago es 1,604 veces la probabilidad de que esa misma persona de raza blanca tenga un seguro de indemnización. ¿Se fijan? Tiene 1,6 veces más probabilidad de tener seguro tipo prepago que de indemnización cuando es de raza blanca. Calculémoslo de la otra forma, como lo habíamos puesto acá arriba. Acá, ¿se acuerdan de esta fórmula? E elevado a, que este es el cálculo directo, sin pasar por las probabilidades. Entonces me da ustedes díctenme, sería exponencial de, ¿cuál era la constante? Menos Menos 0,188. 188 más Más 1 por 0,991. O sea, perdón, 661. 661. 661. Eso me da 1,60448, 1,605 al calcularlo así. ¿Se fijan que los dos caminos llevan a lo mismo? Si yo lo calculo con esta formulita que está aquí, me da 1,604. Y si paso por las probabilidades, me tiene que dar lo mismo. ¿Se fijan? Entonces, esa es la forma de calcular la tasa de riesgo relativo tomando una categoría como referencia, que en este caso es indemnización. Entonces yo voy a ver cuántas veces es probable que mi categoría que estoy evaluando sea la categoría de referencia. En este caso decimos que una persona de raza blanca, ¿ya?,
tienes 1,604 veces más probabilidad de tener un seguro de prepago que de tener un seguro de indemnización. Así leemos la tasa de riesgo relativo. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya, verifiquen, hagan ustedes el cálculo, los dos cálculos. Pasen por la fórmula esta directa de la tasa de riesgo relativo y háganlo pasando por las probabilidades también. Aquí les voy a dar ahora PR value. Ahí están las probabilidades para una persona de raza no blanca. Ya, entonces también calculen aquí la tasa de riesgo relativo para el seguro de prepago para una persona de raza no blanca. Ya, esa es la forma de calcular las tasas de riesgo relativo. Ya, otra pregunta que tenga que ver con algún otro tema que quieran revisar. Aprovechen de preguntar. Aprovechen de preguntar. Aprovechen de preguntar. Profe, Sí, ¿podría mostrar como algún ejemplo de ejercicio de series de tiempo como para la solemne? para la solemne. Claro, como estilo solemne. La verdad que esa es la única pregunta que todavía no tengo lista para la solemne, ¿ah? Porque me ha resultado un poquito complicado diseñar esa pregunta. Sí, imagino que esa era como la más compleja de todo y por eso estoy como, entre todas las cosas, estoy como más nerviosa en esa parte, que es las series de tiempo. Ya, pero lo primero, no se ponga nerviosa. Lo primero, porque si ha asistido regularmente al curso, si ha estado en las clases, si ha estudiado por su cuenta, no debiera estar nerviosa. Como yo no le voy a entregar una base de datos para que ustedes desarrollen un modelo, estoy pensando que esa pregunta va a ser, por una parte, conceptual, y por otra, yo les voy a decir, por ejemplo, en un modelo ARIMA se obtienen tales índices de criterios de información, el AIC y el BIC que vimos ayer, ¿se acuerdan? Para comparar modelos. Entonces yo les voy a dar valores de esos AIC y de los BIC y ustedes me van a tener que decir en función de esos valores, para dos modelos, por ejemplo,
con cuál modelo se quedarían, cuál modelo es mejor en base a sus criterios. Ayer vimos que cuando esos valores están más cerca del cero indican que es un mejor modelo, ¿verdad? Pero no les voy a poder pedir que ustedes calculen esos índices de ajuste porque no van a tener los datos. Entonces, va a ser más bien una medición de los conceptos más que de otra cosa, ¿se fijan? O sea, como Y que el algo así ejercicio de serie de como, tiempo. ¿Perdón? Perdón. Entonces, como que el ejercicio de serie de tiempo usted nos va a dar como los datos y nosotros tenemos que hacer una comparación de ello y como dar una conclusión de cuál es más conveniente. Claro, por ejemplo, esa podría ser una pregunta. Yo les dé los índices de ajuste, el AIC y el BIC de dos modelos, y que ustedes me digan cuál modelo es mejor y por qué, en función de sus criterios de información. ¿Ya? Y también les puedo dar la salida de un modelo ARIMA, por ejemplo, y ustedes me tienen que decir de qué orden ese modelo ARIMA, es decir, de qué orden son los parámetros P, D y Q, ¿cierto? Y cómo quedarían escritas las ecuaciones de cada parte, de la parte autorregresiva y de la parte de medias móviles, por ejemplo, en función de la salida. A ver, veamos algo. Por aquí tengo, ayer estaba corriendo otros modelos, justamente. Ah, no, pero estos son con componente estacional. Voy a ir más arriba. Están viendo Stata, ¿verdad? sí, Sí, Ya. Voy a ir profe. más arriba. Y aquí tengo un modelo, por ejemplo. Aquí tengo un modelo. Yo podría darles esta salida, ¿ya? Del modelo ARIMA. Esta. Esa es la, esa es la salida del modelo ARIMA que yo a lo mejor les doy para la prueba. ¿Ya? Esa. Entonces aquí podría preguntarles, por ejemplo, comente respecto de la significancia general del modelo. Lo mismo que hicimos en regresión lineal, en MLogit, en Ologit, ¿cierto? Entonces, si yo le digo, comente respecto de la significancia general del modelo, ¿ustedes qué es lo que tendrían que mirar? Esto que está aquí arriba. Y decirme, respecto a la significancia general del modelo, ¿cierto? En la salida de Stata podemos ver que el estadístico chi cuadrado toma un valor de 346.97 con un p-valor de 0.0000. Es decir, es significativo. Por lo tanto, al menos uno de los coeficientes del modelo es distinto de cero. Esa es la significancia general del modelo. Y después ustedes tendrían que decirme, respecto de el modelo ARIMA, la componente AR muestra dos rezagos significativos, el rezago L1 y el rezago L2. El rezago L1 es significativo al 1% de nivel de significancia y el rezago 2 es significativo al 5% de nivel de significancia. Los coeficientes toman valor de 0.303 para L1 y 0.145 para L2. Por su parte, la componente de medias móviles del modelo, MA toma un valor significativo de menos 0.968. Tiene un rezago de significancia. Entonces, después de eso, yo podría preguntarle, escriba el modelo ARIMA. Y usted tendría que poner aquí, este es un ARIMA. Tendría que decirle si la serie fue diferenciada o no. Yo tendría que decirles eso. Y ustedes podrían poner así, ARIMA, qué valor tomaría el parámetro P aquí, de acuerdo con esta salida? ¿Cuántos rezagos significativos tiene la componente AR? 2.
2. Y eso corresponde al parámetro P que va aquí, ¿cierto? Entonces este sería un arámetro, sería una arima P, D, Q, igual arima 2, D le vamos a poner porque no sabemos si la serie fue diferenciada o no. ¿Y qué valor toma el parámetro Q de la parte de la media móvil? 1. 1. ¿Cuántos rezagos significativos hay aquí en la parte AR? 2. Por lo tanto, P vale 2. ¿Cuántos rezagos significa? Los rezagos se indican con L. L1, L2. Lags en inglés. Lags. ¿Ya? Entonces, mi arima, este que estoy mostrando de arriba, es una arima 2D, porque no sé cuántas veces fue diferenciada, lo dejo como D, y 1, que es la parte o el parámetro Q del modelo. Profe, entonces, ¿no va a salir como con gráfico en la prueba para ver el grado de Q y P? Podría ser que les dé el gráfico también y que en función del gráfico ustedes me digan cuál sería P, cuál sería Q. Pero aquí le estoy dando la salida del modelo más encima, o sea, más fácil, Sí, claro, mejor. ¿sí o no? Profe, ¿y la letra D usted la va a dar, la diferencia? Podría decirle, pues si el modelo fue diferenciado una vez, Ah, ok. ¿ya? Porque aquí no aparece, entonces podría decirle que el D, que es el parámetro de la parte I del modelo, de la parte integrativa del modelo, o diferenciada, de la parte de diferenciación del modelo, 1, podría decirle eso. Si no se lo digo, usted le pone D nomás. ¿Ya? Ahora, Ya. y podría decirle, ya, en función de esa salida, entonces, escriba las ecuaciones de regresión para el modelo. ¿Cuál era el modelo? Se me perdió. Aquí, este. Entonces yo podría decirle, escríbame las ecuaciones de regresión del modelo. Entonces usted me tendría que decir, el I de t, que en mi serie de tiempo, va a ser igual a una constante más la sumatoria de los, acuérdense, de los coeficientes teta eran, ¿cierto? Pero aquí le vamos a poner los rezagos de la parte AR, la sumatoria de los rezagos de la parte AR por los I sub T-1 de la parte AR más la sumatoria de los rezagos de la parte MA más el epsilon o el error de la parte MA, que es sub T, más los coeficientes L de MA por los errores en T-1. ¿Cierto? Entonces yo podría decirle, escríbame la ecuación de la serie de tiempo en función de los valores que obtuvo más arriba. Voy a buscar la presentación, la PPT. Espérenme.
Ya, les voy a compartir la PPT nuevamente para que recordemos esa parte. ¿Se acuerdan cuando vimos procesos autorregresivos de orden P? Dijimos que para los procesos autorregresivos de orden P, nuestra serie de tiempo se puede escribir así, de esta forma. Nuestra serie de tiempo I sub t va a ser igual a la constante más el phi sub 1 por el I sub t menos 1, más el phi sub 2 por el I sub t menos 2, más el phi sub p, que está al orden p, por el I sub t menos p, más la componente aleatoria, o la perturbación aleatoria, o el choque aleatorio que se llama en serie de tiempo. ¿Ya? Entonces, teniendo eso, ¿ya? Yo lo que puedo hacer es decir, voy a escribir la parte autorregresiva de mi modelo. Voy a escribir mi parte autorregresiva del modelo. Entonces, teniendo esto aquí, yo puedo decir que se me va a perder nuevamente. Espérenme, ¿eh? Voy a copiar acá el modelito. Aquí nos va a quedar mejor en un Excel, ¿ya? Aguántenme un poquito. ¿Están viendo un Excel ahí? Aquí copié la tablita de la salida del modelo. No, profe, no veo ningún Excel. ¿No? Mm. Ahora sí. ¿Se ve? ¿Ahora sí? ¿El Excel? Sí, profe, ahora sí se ve. Entonces yo le digo, escribe las ecuaciones del modelo. Entonces yo podría decir que de acuerdo con esta salida, la serie I sub t de la parte autorregresiva, estoy escribiendo ahí abajo, ¿lo ven, cierto? Sí, profe. Sí, Va a profe. ser igual, ya, va a ser igual a una constante. ¿Qué valor toma la constante aquí? Cero, ¿verdad? No hay constante. No hay constante. Más el phi sub 1. El phi sub 1 es el L1, 0,302, 0,303 al tercer decimal. Por el I sub t menos 1 más el phi sub 2, que es el L2, 0,145 por I sub t menos 2. Esa sería mi ecuación de regresión para la serie de la parte autorregresiva.
¿Entiende? Eso es lo que encontramos ahí. Son los parámetros de la ecuación que les mostré recién en la PPT para la parte autorregresiva. Y para la parte y la serie de tiempo y sub t para la parte de media móvil va a ser igual a la constante, que es 0, más el coeficiente o el teta sub 1 menos 0,968 por el error o la componente aleatoria en t menos 1 más esperen un poquito. Más el error en t. Acá arriba también me faltó eso. Más el error en t. Ahí. Así quedarían escritas mis ecuaciones. Quedaría como la parte autorregresiva de la serie, quedaría como 0,303, que es el primer coeficiente por el i sub t menos 1. ¿Por qué i sub t menos 1? Porque el primer rezago. ¿Sí? Entonces, para calcular el valor de i sub t o el valor de i en el tiempo t o en el momento t, yo tomo el primer rezago, el primer coeficiente, y lo multiplico por el valor de la variable observada en el tiempo t menos 1. El primer rezago. Y el coeficiente L2, que el segundo rezago, es 0,145 por el valor de la variable observada en t-2, es decir, 2 periodos más atrás, 2 rezagos, más el error en el tiempo t. Y para la parte media móvil, de acuerdo con el valor que obtengo aquí, tengo solo un rezago significativo, por lo tanto, la ecuación para esa parte va a quedar expresada como i sub t, es decir, el i en el momento t va a ser igual a 0,961 por el error en el tiempo t menos 1, es decir, el error rezagado en un periodo más la componente aleatoria en el tiempo t. Se fijan que son regresiones múltiples, en donde voy a tener coeficientes para cada uno de los rezagos y los valores independientes o las variables explicativas son la misma variable rezagada en esos periodos. ¿Entienden eso? Profe, ¿podría repetirlo, por favor? Lo último nomás. Estos coeficientes que están aquí en el cuadrito, también no hay donde dice coeficientes, ¿verdad? Sí. Ya, esos coeficientes son el coeficiente para el primer retardo, L1, y el coeficiente para el segundo retardo en L2. ¿Ya? Eso es la parte autorregresiva de la serie. ¿Para qué sirven esos coeficientes? Esos coeficientes sirven para construir el modelo de la parte autorregresiva de la serie. ¿Cómo se construye ese modelo? Es un modelo de regresión lineal en donde los coeficientes van a ser estos que están aquí, 0,303 y menos 1, perdón, y 1 y 0,145, y las variables explicativas van a ser los valores observados de la variable en el rezago o en el retardo o en un periodo más atrás para el primero y en un segundo retardo para el segundo coeficiente. Y para la parte media móvil es lo mismo. Tomo el valor de ese coeficiente y el error en el periodo t-1, ¿cierto? Porque estamos hablando de un solo retardo más el error en el tiempo t. Y ahí tengo mi modelo completo. Si yo quiero calcular
Si quiero calcular el I sub t en algún momento del tiempo, tengo que tomar para la parte de arriba, autorregresiva, el primer retardo y el segundo retardo de la variable, y en la parte media móvil, el error retardado en un rezago. Y así construyo mis modelos para la serie. Y puedo calcular un valor predicho para la serie en cualquier t, conociendo los valores pasados de la serie. Eso es lo que se dice acá. Y eso es lo que mostramos aquí. Eso que yo escribí ahí abajo, como I sub t AR, I sub t MA, eso que yo escribí ahí, es lo mismo que tenemos escrito acá en la PPT. Esto. ¿Se fijan? Dice proceso autorregresivo de orden P. El I de t va a ser igual a una constante, que en nuestro caso era 0, por el phi1, que es el coeficiente del L1, por el valor de la variable en el t-1, es decir, un periodo más atrás. En nuestro caso, el P es de orden 2, por lo tanto aparece otro término acá, que va a ser el phi sub 2, que es el valor del coeficiente de L2, por el valor de la variable en t-2, es decir, 2 periodos más atrás. Eso es lo que hicimos ahí en el Excel. Y para el proceso de media móvil, el orden Q nuestro era 1, por lo tanto nos va a quedar una ecuación como esta, que el I de t va a ser igual a la constante, que en nuestro caso era 0, más el θ1 por el error en t-1, es decir, el error rezagado en un periodo. Y ese θ1 que está ahí, ese θ1 que está ahí, es el valor del coeficiente de la parte media móvil del L1. Esos phi y esos θ que están ahí son estos coeficientes que estamos viendo aquí. Eso. Ahí. θ1 va a ser este coeficiente, 0,303, para el retardo 1. θ2 va a ser 0,145 en L2. Y así. Esos son los coeficientes que pusimos en las ecuaciones ahí en el Excel. ¿Se entiende mejor ahora? Sí, profe. Entonces así construimos el modelo. El modelo ARIMA, en el fondo, escribiéndolo como ecuaciones para la serie de tiempo. Entonces también yo podría pedirles que en la prueba, que a partir de estos datos que están aquí, ustedes escriban las ecuaciones. Escriban las ecuaciones de regresión para la parte autorregresiva y para la parte media móvil. Ya, ¿alguna otra pregunta respecto de este o de otros temas? En resumen, no les voy a dar una base de datos para que ustedes construyan un modelo. Les voy a dar una salida como esta, y a partir de esta salida yo les voy a hacer preguntas similares a las que hemos estado viendo acá. Significancia del modelo, el orden P y Q, que escriban las ecuaciones. Les puedo dar la salida de un resultado de test, por ejemplo, de serie de raíces unitarias, y que ustedes me digan que en función de esa salida si es estacionaria o no. Ruido blanco, en fin, todo lo que hemos visto. Nada distinto a lo que hayamos visto en clase. Profe, Ni la de prueba como contenido. va a estar separada también como la otra vez, que es como verdaderos y falsos y después el desarrollo, ¿no? Sí, ¿usted estuvo en la clase ayer? Sí, pero tuve una señal horrible y se me cortaba todo el Ya. rato, entonces apenas fue de pesca.
Ya le explico de nuevo. La estructura es la misma que la solemne 1. Entonces vamos a tener una pregunta 1 que todos deben contestar, en donde van a tener 8 proposiciones y ustedes van a tener que elegir 5 de esas 8 y decir si son verdaderas o falsas y comentar. 5 de las 8. ¿Ya? Esa es la primera. La segunda va a ser MLogit. La tercera, OLogit. Y la cuarta, serie de tiempo. De esas 3, es decir, entre la 2, la 3 y la 4, ustedes tienen que elegir 2 para responder. 2 para responder. Y van a haber 10 puntos base en la prueba. Entonces va a ser 10 puntos base, 10 puntos la primera pregunta, ahí tenemos 20, y 25 la segunda y la tercera. Que ustedes van a poder elegir entre 3, eligen responder 2. Así va a ser. Gracias, profe. ¿Ya? ¿Les queda claro? Sí, profe. Ya. Súper. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Profe, yo tengo preguntas, pero sobre el TIC, no sobre la prueba. ¿Ya? Dígame. Ya, es que lo que pasa es que mi compañero, que se tuvo que ir, Matías le envió un correo la semana pasada, si no me equivoco, Ujú. por el tema de que abrimos el documento, o sea, el link que usted nos envió que es para eliminar las variables, pero no logramos entenderlo bien y probamos poniendo el comando que aparece ahí, pero tampoco nos funciona Ya. nada. Y tampoco sabemos qué variables hay en el documento, entonces no sé cómo sacarlo. No pudimos Sí. hacerlo finalmente. Ahí mismo en la casena hay un catálogo. Hay un catálogo donde aparecen las variables de la base de datos. Ya. ¿Pero alguno de sus otros compañeros ha podido trabajar con la base de datos? ¿Lo han podido descargar? ¿Ustedes conversan entre ustedes o no? Sí, profe, es que yo les pregunté en el grupo y el día que intentamos avanzar, que fue creo que fue el domingo, pregunté si alguien había podido avanzar, pero nadie me respondió, entonces asumo que nadie ha avanzado realmente. No sé, yo te Ya. entiendo, Monserrat, sí, está, como que también tuve como ese dilema que como eliminar las variables, si no, también, como que no entiendo cómo lograrlo. O sea, lo intenté y no me salió. Ya, porque yo solamente he tenido creo dos consultas respecto de que no han podido abrir la base de datos y nadie más me ha dicho, oiga, profe, no pudimos abrir la base de datos, entonces yo asumo que nadie ha tenido problemas, excepto ustedes que sí, yo les envié unas instrucciones para que pudieran abrir solo las variables que necesitaban, pero nadie más me ha dicho que no ha podido trabajar con la base de datos, entonces eh, asumo que están trabajando con ella. Déjenme ver si yo me consigo una base de datos más chica. Sí, profe, porque al final no sabemos cómo avanzar. Hemos querido avanzar como 3 veces y hemos tenido estos problemas que le hemos mencionado. Lo primero fue lo de la memoria y ahora es que el link como que explica algo, pero finalmente no funciona porque intentamos con el comando que aparece ahí, pero no pudimos hacer nada. Ya, déjenme ver si me consigo yo una base de datos que esté funcionando ya. Gracias, profe. ¿Ya? Pero de verdad que ese es un problema que debieran haber resuelto ustedes ya. Es como parte de la pega. O sea, sí, sí lo intentamos, si no, nos quedamos como en que no pudimos, pero no sabemos qué más hacer porque podríamos ocupar otra base de datos perfectamente, pero tampoco es llegar y cambiar la base de datos. Eh, a ver, si obtienen otra base de datos que les permita hacer un trabajo similar, no les pondría problema. No les pondría problema. Pero, por ejemplo, la base de datos que usted ha subido al aula no nos servirá. No, tendría que ser una distinta.
Eso, déjenme ver si consigo la base de datos, la otra, y miren a ver si pueden encontrar otra base de datos ustedes, pero insistan con esa base de datos. O a lo mejor una de años anteriores, vayan probando ahí. ¿Sí? Lo que me interesa es que puedan aplicar los conceptos en el desarrollo del TIC. Me da más o menos lo mismo cuál base de datos ocupen, pero que logren los objetivos del trabajo. Ya, profe. ¿Ya? Pero como les digo, es un tema que ya debieran haber resuelto ustedes. Bien, quedamos hasta aquí hoy. Ya nos encontramos el martes en la solemne. Chao, No, profe, no cuídate. no han tenido mucho éxito en las sesiones de ayudantía, ¿eh? Poca gente. Poca gente. Pero bien, bien por los que están. Ya, chiquillos, nos encontramos el martes. Chao. Chao, profe. Chao,